Microscopía especular mínima que te exige la casa comercial, te dice 2000 células, lo ideal que hacen en publicaciones es 2200. El ángulo camerular es importante medirlo, que sea mayor de 30 grados. ¿Sí? Como requisitos de estudios que hay que solicitar, la topografía corneal para hacer varios tipos de medidas, o sea, llámese el white to white o para hacer las keratometrías o para definir si el paciente tiene algún problema corneal. Biometría ultrasónica que nos va a dar un dato más fiable del white to white. La microscopía especular, como lo mencioné antes, refracción subjetiva, refracción cicloplégica, evaluación clínica para definir de que no haya ningún tumor, detalle iris. Importante medir el white to white con compás. Eso es un dato muy, muy importante. Tú tienes que hacer mínimo las 3 medidas, ¿no? Y comparar. Si hablamos, por ejemplo, de una casa comercial que maneja un topógrafo como, llámese Galilei, 0.4 menos del white to white que tú estás usando, ¿sí? Y eso lo vas a definir mejor con el white to white, perdón, mejor dicho, con la medición de compás. Hay otras formas de medirlo, llámese VM o CT de segmento anterior. Casia, hay muy buenas mediciones con ese tipo de equipos. Y acá falta medir la parte posterior, ¿no? Como cualquier paciente refractivo, ver el fondo de ojo, pedirle una tomografía de nervio óptico en mácula. Esto ya abarca un comparativo, ¿sí? ¿Qué tipo de lentes intraoculares de cámara posterior existen actualmente en el mercado? Acá faltó poner uno que es el de Pasami, no lo he colocado porque es el que menos he implantado, pero existen estas 3 casas comerciales que manejan y estos 3 tipos de lentes: Eyekril, ICL y PCL. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, vamos a hablar de la arquitectura. En tema de Eyekril, acuérdense las marcas, va la distal a la mano izquierda y la proximal a la mano derecha, ¿sí? En el tema de ICL, la distal a la derecha y la proximal a la izquierda. Y en IPCL, la parte superior. Las marcas siempre tienen que estar en superior. Diámetros del tamaño de lente. En tema de Eyekril hay varios tipos de diámetros, partimos desde 11 milímetros, ¿sí? Hasta 14 con saltos de 0,50. En ICL se manejan solamente 4 diámetros, 12.1, 12.6, 13.2 y 13.7, donde los rangos más problemáticos son los extremos, el 12.1 y el 13.7, o sea, le digo como detalle, cuando tengan un paciente para implantación, si tienen eso, es preferible ya pedir un OCT de segmento anterior o pedir un estudio de VM para ver si en verdad coincide el diámetro. Y en IPCL es el que más rangos tiene, ¿no? Tiene de 11 a 14 con saltos de 0,25 y a medida. O sea, tú puedes llamar a la casa comercial, quiero una medida y te puede pedir el diámetro necesario. O sea, en caso el paciente tenga 15, que es imposible, se puede solicitar. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene cada tipo de lente? Hablemos primero de la procedencia y el tiempo en el mercado. Eyekril, con su lente de fáquico, tiene más o menos del 2015. La producción está realizada en India o en Irlanda, ¿sí? ICL tiene el primer implante comercial implantado en el 93. Estamos hablando de un lente que anteriormente ya se había implantado en estudios. La procedencia de fabricación es suiza y en California. IPCL comienza a implantarse de forma comercial en el 2012 y la producción se realiza en India. Bueno, materiales. Y acá hay un punto a favor a ICL que creo que yo es el más importante. Si se dan cuenta, los materiales de los otros 2 lentes son de acrílico, de un acrílico hidrofílico, ¿sí? Con filtro UV, con una buena tolerancia, con un buen contenido de agua. Sin embargo, el ICL, como lente fáquico, es una composición de EMA más un colágeno derivado de porcino, que este compuesto se llama colamer. ¿Qué hace esto? Que el lente sea muy, muy liso y que sea muy biocompatible. Entonces, el objetivo de implantar un lente no solamente es que el paciente vea bien, sino el tiempo que va a estar dentro de ese ojo sin generar algún tipo de molestia o alteración o inflamación. Entonces, esto se consigue por este material. Los índices de refracción son similares, los rangos de dioptrías son similares, sin embargo, si podemos percatar, pues hay casas comerciales que son más a fabricación, o sea, por ejemplo, yo quiero un menos 30, te pueden llegar a fabricar menos 30. Creo que desde mi punto de vista a veces no se necesita, pero o puedes hacer un bióptico o puedes tratarle, como mencioné antes, un menos 18, por ejemplo, un miope extremo, tú puedes tratarle y posiblemente cubra la necesidad del paciente, o sea, a pesar de que tenga más miopía, ¿no? Ventajas. Ahora hablamos de ventajas. Para mí también es importante saber esto. En Eyekril, su mayor ventaja es el costo, pues es menor, tampoco no es un rango de importancia
de tanta diferencia, ¿sí? Y el calculador, o sea, en esta casa comercial el eje es a fabricación, o sea, yo no necesito rotar el lente. Si me toca un eje oblicuo, el lente me va a venir con la marca oblicuo por lo general, entonces es una ventaja. En ICL la mayor ventaja es la biocompatibilidad, o sea, el tiempo de duración. Es un lente que tiene más estudios que cualquier otro. Está FDA aprobado, es el único con aprobación FDA para miópicos y actualmente se está tramitando la de tóricos. Y hay más de 2 millones de lentes implantados. En el tema de IPCL, rangos de dioptrías, como lo mencioné antes, se pueden hacer a fabricación. Es una lente difractiva y hay 120.000 implantados en India. Bueno, y en países como de Argentina, ¿no? Temas de resultados visuales. En los tres, los resultados visuales son excelentes. Un lente fáquico de cámara posterior normalmente no solamente te da el tema de llegar al punto de que el paciente vea igual que la corrección obtenida pre-cirugía, sino que te puede ganar líneas de visión. Eso se ven en todas las series de estudios que mencionan ganancia visual. Pero hablemos también de la seguridad. Este es el trabajo de aprobación de FDA que fue realizado en ICL para la implantación del esférico. Se hizo con el V4, o sea, los lentes intraoculares de tipo ICL tuvieron un salto cuando se les aplicó el aquaport, el orificio central. Ahí comenzó el V4C, pero en realidad para meterlo en el mercado, para comenzar en la FDA, se hizo con el anterior modelo. Entonces se estudiaron 596 casos, o sea, ojos de implantación. Hubo un riesgo, un alto porcentaje de catarata en este momento, 6.1, porque claro, no había ese aquaport donde pasaba el humor acuoso. Entonces eso hacía que el lente, pues, a pesar de que 6.1 parece poco para esa fecha, actualmente los rangos de catarata subcasular anterior han bajado tremendamente. Hubo riesgo de aumento en un porcentaje de 3.2, actualmente eso ya no se ve con los lentes ICL por el aquaport, como mencioné. Lo que se menciona en los trabajos actuales es solamente retención de viscoelástico, y ahí les voy a dar un detalle más adelante. Y la disminución de las células endoteliales bajaba en 1.8. Esto tiene cambios a través del tiempo. Esto fue cuando se hizo los primeros casos del V4. Actualmente sabemos que la disminución puede ondar entre 0.2 hasta 5.2, una cosa así, pero depende, ya se sabe que el riesgo de baja de células endoteliales es por la cirugía misma, no es por la misma implantación. O sea, si tú tienes más manipulación, en ese mes o en ese año va a haber mayor porcentaje de baja de células endoteliales. También hay que entender de que una persona como nosotros tiene una disminución de células endoteliales de 0.06% anual, así no te hagas nada, ¿sí? Todos nosotros nacemos con más o menos 5.000 células, morimos con un promedio entre 1.800 y 2.000 si no tenemos ninguna enfermedad. Lo que yo recomendaría en el caso de ICLs es, tú le pones, al mes le haces una microscopía especular, le sigues al año y vas viendo tu baja endotelial, que la verdad que con lo que se sabe actualmente pues es bastante bajo. Hablemos un poco de las diferencias que hay ahora. Vemos acá dos imágenes. El nuevo, el Visian ICL Plus, por así decirlo, que tiene una zona óptica más grande. Y eso ayuda bastante, porque antiguamente era de 5.8, entonces el paciente en la noche le molestaba, ¿no? Ahora con 6.1 ya cubre las necesidades, ya no hay disfotopsias, que ese es el mayor efecto secundario en implantaciones. O sea, series que revisan en retrospectiva, la mayor desventaja de lentes intraoculares fáquicos es el tema de las disfotopsias. Ventajas, dinámica fluídica, el agujero central que es de 360 micras, pues minimiza la probabilidad, no genera molestias visuales, hace que el lente sea sumamente seguro en largo plazo. La presión intraocular, hay artículos y series grandes, actualmente todo es por retención de viscoelástico, por eso es importante usar ipromelosa, dura menos tiempo, se degrada más fácilmente. Contagio endotelial, ahora es 2.6. Hay series que mencionan menos del 1%, ya hablamos porque era por manipulación en el momento de cirugía. Y catarata subcasular posterior, pues 11 publicaciones mencionan resultados, en 13 meses 0.49 con los nuevos lentes, ¿no? Y por lo general es asintomática. O sea, una catarata subcasular posterior debido al lente intraocular es muy asintomática, no genera tanta molestia. Esta es una publicación que menciona casos
o sea, una de las publicaciones donde habla más de catarata que nada, se diagnosticó, en este caso se diagnosticó porque era un solo cirujano que durante 12 pacientes que hizo en un par de semanas, en la mayoría, pasando el 50%, generaron catarata, y esto es por el momento de la implantación. O sea, el médico, cuando implantaba, él metía líquido, ¿no?, hacia el aquaport, y eso generaba un daño en la cara anterior del cristalino. Entonces, al final le generaba catarata y esto se llegó a ver que era por la misma implantación. Acá yo les muestro un video de cómo yo lo hago con 5E, no me acerco mucho al aquaport, tienes que más o menos tratar de no dirigir el líquido hacia esa zona. La hipromelosa sale muy fácilmente, o sea, no necesitas hacer una cosa muy excesiva. Algunas personas simplemente con meter la cánula y tirar agua, sale toda la hipromelosa y ahí se acaba la cirugía. Lo más problemático en esto es el tamaño del lente. Hay charlas enteras de sizing. Esta es una publicación del 2023 de la Clínica Rementería, que lo conozco a Laureano, gracias a Dios. Él ha hecho un trabajo de 42 ojos y se dio cuenta que con el Locos, que es el calculador que trae la misma casa comercial, es muy efectivo. Solamente de 42 ojos, uno tenía un volt, o mejor dicho, tenía una distancia cristalino-lente de más de 1000 micras, o sea, que ya es un riesgo para la dispersión pigmentaria y para el futuro glaucoma. O sea, lo que yo estoy queriendo decir es de que el calculador que solamente evalúa white to white, en el calculador del lente, sigue siendo efectivo. Y hay un paréntesis ahí, los extremos son los problemas. Ahí es cuando ya uno tiene que indagar con este tipo de evaluaciones. Ahora, si tienes a la mano todo, pues mejor, ¿no? Puedes ahí ya medir, por ejemplo, no solamente el diámetro de cámara anterior, sino el diámetro de ángulo a ángulo o de espolón escleral a espolón escleral, el crystalline lens rise, que es la distancia entre ángulo a ángulo y cristalino, que eso va degradándose a través del tiempo. Por ejemplo, si tú le implantas, no es lo mismo hacerle este tipo de medición a un paciente muy joven, porque claro, esta distancia entre cristalino y esta línea imaginaria que está de ángulo a ángulo, va a ir decreciendo con el tiempo. Entonces eso a la larga hace que nuestro lente con el futuro pueda bombarse más, pueda generar más dispersión y pueda crear problemas a futuro, ¿no? Sin embargo, ya que este lente fue implantado desde el 1993, no se ha visto que haya una repercusión en glaucoma a pesar del aumento del crystalline lens rise. O sea, lo que estoy queriendo decir que una de las grandes ventajas es la forma y el material, porque al hacer más biocompatible es más liso y no hay ese raspado que uno tiene en la cara anterior del iris y que pueda generar dispersión. Entonces, esta es la línea imaginaria que les estaba mencionando. Este es un paciente ya mayor y como se ven hay un abombamiento del iris relacionado al cristalino y esta distancia crece con el tiempo y hace que cuando tú tengas un lente, por ejemplo, un paciente de 18 años y después le vuelves a ver después de 20 años, pueda estar más abombado y haciendo un toque de cristalino o un toque de iris, ¿no? Entonces, esos son puntos a favor. Fórmulas hay varias. Fórmulas por UM, fórmulas por OCT, fórmulas por ASCAN, que es la que más diámetros te dan, pero tendrías que comprar un equipo para esto. Dan Reinstein defiende mucho esto porque en realidad las fórmulas, la mejor fórmula para implantar un lente ICL en un paciente que no tiene características tan comunes son las que son guiadas por OCT o por VM. ¿Y por qué? Por ejemplo, Kojima, no sé, ustedes lo pueden buscar, Kojima, también Zaldívar menciona, porque Zaldívar también tiene fórmulas que van relacionadas a uso de máquinas como estas, pero Kojima es la que más se acerca al diámetro que más le conviene en casos extremos, ¿no? Pero él usa OCT de cemento anterior y usa un Cassia, ¿no? Porque también es importante qué tipo de OCT voy a usar. O sea, si voy a usar un OCT que tiene una desviación de menos de 10 micras, pues voy a tener mejor cálculo, ¿no? Hablemos un poco del ARSCAN. Pues el ARSCAN es como si fuera una máquina que te puede decir dónde va a estar el lente. Ya se sabe que la posición es importante, no solamente va a ir en sulco, ¿no? La mayoría de lentes van a estar o en la zónula o van a estar en el cuerpo ciliar y no van a estar apoyados exactamente en el sulcus encima de las zónulas. Entonces, eso también va a hacer de que el lente pueda estar raspando más o pueda estar más pegado, o a veces un extremo está en un lado o en otro, y eso lo podemos detallar con este tipo de máquinas, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, solamente con lo que uno tiene, pues los resultados son bastante buenos y no hay volts muy elevados después de cirugía.
sea, es más que todo, yo les quiero mencionar porque hay 4 diámetros. Entonces, cuando tú tengas un 12.1 o cuando tengas un 13.7, ahí sí es necesario ir más allá, desde mi punto de vista. Pero con un 13.2, que es el lente que mayormente nosotros implantamos, podemos trabajar con el locus, con las distancias de white to white que te la da el biómetro, el topógrafo o el compás, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir con una segunda charla. Esto es algo más interactivo. Bueno, voy a hablarles un momento de un caso clínico. Un paciente que viene para cirugía refractiva, 23 años, estudiante, no tiene ningún antecedente que llame la atención. Tiene unas medidas bastante altas, menos 10,75 con menos 3. Se propone por este tipo de medida dejar a un lado la cirugía refractiva con láser. Se propone un lente intraocular ICL. ¿Sí? Entonces se piden los estudios, ¿no? Topografía corneal, microscopía, biometría, ecografía tipo A, tipo B. Vemos que todo está en orden. Tiene un contagio endotelial de 2445. Tiene un diámetro de cámara anterior bastante bueno, 2.8 por UM. Y tiene unas keratometrías completamente sanas, ¿no? Entonces se realiza, vemos la topografía todo sana, es un paciente ideal para esto, ¿no? Entonces se realiza la cirugía. Hacemos 2 puertos, hora 12, hora 6. Consejo, no cargar el lente hasta no tener los puertos hechos, porque el lente se queda así, como un taquito, y es más fácil despliegue. Mientras menos dure el cargado en el momento, mejor. Se realiza la cirugía por una incisión de 3.2 temporal, sin ningún problema. Se coloca en cámara anterior primero, se despliega. Ese es el problema que les mencionaba. Tú lo tienes cargado de antes de la cirugía, o mucho tiempo la enfermera lo tiene, y te cuesta que el lente se despliegue. O sea, tú mejor haces las incisiones, y una vez hagas las incisiones, recién te pones a hacer lo otro, que es lo más importante, el cargado del lente. Muy bien, entonces se coloca el lente sin ningún problema. El paciente al día siguiente, 20-30, bien, mejor con su estenopeico 20-25, todo está transparente. Sin embargo, el paciente dice, veo borroso de cerca. Me equivoqué en la refracción, ¿qué ha pasado? No, seguramente va a mejorar. Le haces el autorrefracto, más 250. ¿Qué pasó? El optómetro no me ayudó, no me hizo bien la refracción, no la confirmé. Le pido un OCT de segmento anterior y veo esta imagen. El lente está al revés. Entonces, ¿qué pasó? Por eso mencionaba. Tú vas a implantar este lente a esas incisiones y lo más importante que la cirugía misma es el cargado del lente en el cartucho. O sea, tienes que ser muy juicioso. Las marcas, el lente tiene 3 marcas. Ahí está la imagen. A correr. El paciente de 20-30 está contento, entre comillas, pero tiene esto. ¿Sí? Entonces, esperas, pues, ¿no? Sí, vas a estar bien, no sé qué. Conducta. Retiras el lente, lo dejas, lo tratas con hipotensores, retiras y vuelves a colocar el lente, inviertes el lente cámara anterior. ¿Qué hacemos? Entonces, publicaciones, te pones a buscar. Publicaciones ahí dice que la reinversión es segura, no solamente en corto y en largo, ¿sí? Sino que el paciente no genera catarata. Entonces, nos vamos a las publicaciones, 3.8 nada más de complicaciones, pues vamos. Es horrible el video porque el lente es grande, por si acaso. Usamos viscoelástico, en este caso hipromelosa otra vez. No se puede usar viscoat, no se puede usar hialuronato de sodio pesado, porque después es difícil sacarlo, hace una hipertensión muy grande. Pasas a cámara anterior, retiras las patitas, nunca tocando la óptica. Esto es cuando estábamos en el fellow, ¿eh? O sea, esto no es en la práctica privada ya. Y usas dos piezas, ¿sí? Uno lo va a empujar tratando de proteger el endotelio, tratas de que sea lo mínimo el toque corneal, y la parte posterior te va a ayudar a mover. Entonces, ya está.
Ya rotaste, ya se hizo. Acá la persona que estaba haciéndolo estaba tocando la óptica, pero no se debe hacer eso. Todo toque que sea con la pinza en el cargado, todo toque que sea intracameral, nunca tocar la zona óptica. Tocas cristalino. No pasa nada, después vas a ver, ¿sí? Bueno, en fin. A pesar de todo esto, de que el paciente entró, yo tengo comunicación con el paciente. A pesar de que estoy en Perú, a veces me escribe por Navidades y todo, y hasta ahorita está cómodo. Visión, pues 20/30, 20/25, sí, igual, pero ya ve bien de cerca. Ya tiene buena refracción. Ya tiene buena imagen de OCT de segmento anterior. Es más, el volt está bastante bueno ahora. Es 550 micras, que cuando hablemos de volt es de 250 a 750. Entonces, todo bien. Contagio endotelial, hay que seguirlo. O sea, no la toma, hay que seguirlo. 1993, comenzamos con creo que 2.400 por ahí. Había una baja. Cirugía del ojo izquierdo de Lissin-LASIK. Y al final, con el pasar del tiempo, mejora 20/20. ¿Sí? Entonces, este caso clínico, y sigue bajando. El contagio endotelial, 1795. Entonces, a largo plazo hay que hacer el seguimiento de células de contagio, ¿no? Entonces, la cirugía de catarata es la complicación más común en V4, no V4C. Actualmente la complicación más postquirúrgica, más común, es el tema de las difotopsias, que puede abarcar hasta un 28%. Bueno, el volt puede variar. O sea, yo que le tome un volt a un paciente en la mañana o en la noche, puede variar. Que yo le tome a un paciente cuando tenga 18 años y 10 años después, puede variar. Entonces, eso del volt que me quedó 550 al mes no es 100%. O sea, hay que estar también haciéndole seguimientos de volt en lo posible. Y bueno, y conclusiones. Yo me aboco mucho al tema del material porque al ser muy biocompatible, muy liso, pues a largo plazo no genera tanta catarata y no genera tanta dispersión. Entonces, yo, desde mi punto de vista, es el lente intraocular más seguro que existe. Fáquico, claro está, ¿no? Muchas gracias. Escuchar al doctor Leonidas Traipe, que es uno de los doctores en Latinoamérica que más experiencia tiene en ICL. Y para ser franco, si yo me tuviera que operar, me operaría tranquilamente con el doctor Traipe. Así que los dejo con alguien con mucha experiencia y hagan todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la idea de esta presentación es más bien una cosa práctica y me pidieron que hablar sobre todo del estudio preoperatorio que hacemos en los pacientes que vamos a operar de ICL o ICL tórico. Bueno, lo primero, ¿cuáles son las indicaciones de implantar un ICL? Obviamente un paciente que quiere tener una cirugía refractiva, dejar de usar anteojos, corregir su ametropía y que en general no se puede hacer con cirugía refractiva con láser, digamos. Estos son en general alta ametropía, córneas que son muy delgadas para el defecto refractivo que el paciente tiene. Aquellos pacientes que tienen queratometría extrema, ¿no es cierto? O algunas topografías irregulares o signos sugerentes de tener algún grado, ¿no es cierto?, de un queratocono que pudiera no estar estable. Sin embargo, también nosotros utilizamos esta cirugía, este tipo de implante en pacientes que tienen queratocono, pero obviamente tienen que ser queratoconos estables y que en general esos son pacientes habitualmente sobre los 30, 35 años y que tienen que tener una buena agudeza visual corregida al aire. Y esos pacientes eventualmente podrían ser y son buenos candidatos para este tipo de cirugía. Respecto a la edad, bueno, eso depende del tipo de defecto refractivo que el paciente tenga. Si el paciente tiene defectos del tipo miópico, obviamente en general tratamos de hacerlo de edades un poquito mayores en la medida que el defecto está estable. Y en los pacientes que tienen defecto hipermetrópico, astigmatismo mixto,
que sabemos que en general no van a cambiar mayormente, podemos hacer pacientes bastante más jóvenes, digamos, pero en general ese es el rango de edad que habitualmente enfrentamos. Bueno, los requisitos para implantar un ICL, obviamente el requisito de cualquier cirugía refractiva, ¿cierto?, que es la estabilidad refractiva, ¿ya? En estos casos la profundidad de la cámara anterior inicialmente, ¿no es cierto?, estaba aprobado por la FDA de 3 milímetros más, a pesar que en la Comunidad Europea se usaba 2.8 y hoy día esa es la magnitud que se requiere en la profundidad de la cámara anterior desde el endotelio. Bueno, el recuento de células endoteliales, también es importante tener un recuento de células endoteliales adecuado, a pesar que sabemos que con el tiempo este lente no disminuye el recuento de las células endoteliales. Y por supuesto el paciente tiene que tener un cristalino transparente. Si el paciente tiene un defecto refractivo y quiere resolverlo y tiene una catarata, obviamente la vía de solución va por el tratamiento de su catarata. Bueno, tenemos que tener por supuesto un ángulo iridocorneal normal, un sulcus normal y la mácula y retina normales y también una superficie ocular sana, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el estudio refractivo del paciente? Bueno, por supuesto hacemos una refracción sin cicloplegia, una refracción con cicloplegia, evaluamos la esqueratometría, la barometría, las topografías y finalmente llegamos a la prueba subjetiva final, que es la que vamos a introducir en el calculador de este lente. Por lo tanto, eso es el valor final que nos interesa llegar a tener. Bueno, la estabilidad refractiva, lo ideal es que no hayan cambios mayores de 0,25, ojalá en 2 o 3 años, y todo esto entendiendo, considerando la edad del paciente. Somos más exigentes si el paciente es más joven, tiene defectos miopes, que si el paciente tiene, ¿no es cierto?, más edad o defectos más bien hipermetrópicos, que en realidad como cirugía es bastante menos frecuente que los pacientes con metropías miópicas. Bueno, ¿cómo estudiamos la profundidad de la cámara anterior? Tenemos distintas tecnologías. Usamos hace muchos años la topografía Orbscan, también tenemos el Visanto CT, el Lion Master, la topografía Pentacam y también el UVM. Ahora aquí vemos la imagen a la derecha cómo se ve la cámara anterior por UVM y a la izquierda con Visante, y en general lo ideal es tener mediciones de 2 o 3 de estas plataformas, y si hay alguna discrepancia uno puede aumentar algunas de esas mayores, y generalmente nos quedamos fundamentalmente con estas 2 medidas por sobre las anteriores. Respecto a la distancia blanco-blanco, esta probablemente es la medida más importante y más definitoria del resultado de nuestro BOLT en los pacientes que implantamos estos lentes, y el no tener una buena medida blanco-blanco nos puede dar algunos dolores de cabeza y por lo tanto aquí hay que poner especial hincapié. Bueno, inicialmente la técnica partió con nosotros, o por lo menos nosotros con la técnica hace alrededor de 20 años, y en ese tiempo utilizábamos el caliper en la oficina, teníamos la topografía Orbscan. En ese tiempo la topografía Pentacam no estaba con el diámetro de la córnea, y hoy día tenemos esa posibilidad. Tenemos el IOL Master 700, y con IOL Master hay que tener la precaución de subcorregir las mediciones, y ahí hay quienes subcorrigen a la medición del IOL Master 700 blanco-blanco 0,4, otros subcorrigen 0,35, otros 0,32, pero en el fondo hay que subcorregir la medición que sale, y el UVM que nos puede entregar las mediciones de sulcus to sulcus, que después vamos a ver que son importantes, pero hay algunas consideraciones especiales en relación a eso, ¿sí? Bueno, hace bastante tiempo atrás, mientras estaba en una clínica en Santiago, en la Fundación Los Andes, llegó el IOL Master y empezamos a tener mediciones de Orbscan y las mediciones del IOL Master de pacientes que íbamos a someter a cirugía refractiva con lentes ICL, y nos empezamos a dar cuenta que las mediciones eran distintas, y pueden ver arriba la distancia blanco-blanco, y veíamos cómo el IOL Master sobreestimaba esta distancia respecto al Orbscan en pacientes miopes, lo que no ocurría eso respecto a pacientes métropes, o sea, en los pacientes métropes eso no ocurría, y las cámaras anteriores, descontando la paquimetría, era más o menos parecida. Por lo tanto, nos dimos cuenta que había que subcorregir ese valor del IOL Master, y aproximadamente lo que hacemos nosotros es restarle 0,32 o 0,35 a esa medición.
Bueno, la microscopía especular sabemos que es importante el recuento y también el coeficiente de variación, de variabilidad y también la hexagonalidad, pero entendiendo que este no es un lente, a diferencia de los lentes de cámara anterior, que nos vaya a dar problemas en el tiempo con el recuento de células endoteliales. La evaluación, cuando vamos a hacer la cicloplegia, obviamente aprovechamos de evaluar el cristalino, ¿cierto? Y tenemos que descartar que no haya una catarata, alguna subluxación o algún problema de ese tipo, porque de repente pueden haber incluso síndromes como de subluxaciones, como Marfan, que pueden pasar desapercibidos si uno no dilata bien la pupila. También, por supuesto, hay que hacer una evaluación del ángulo irido-corneal, una evaluación gonioscópica, y hay que tener claro que algunos de estos pacientes, sobre todo miopes, pueden tener el síndrome de dispersión pigmentaria, que no necesariamente se va a ver pigmento en el endotelio y no necesariamente se va a ver atrofia en la media periferia, ni pigmento entre la zónula posterior y el cristalino, sino chay, así que a veces el pigmento está solo en el ángulo y eso hay que tenerlo en consideración porque este lente podría empeorar esa situación. Por supuesto que hay que hacer un estudio de la mácula y la periferia retinal y si hay alguna lesión predisponente, tratarla y sobre todo hacer este examen que en general lo hacemos habitualmente antes de la cirugía y 3 o 4 semanas después de la cirugía antes de darle el alta a los pacientes para estar seguro que no había ningún cambio en su retina, en su periferia después de la cirugía. Bueno, una cosa muy importante, ¿no es cierto?, es estudiar la superficie ocular, los resultados refractivos con este lente, los resultados refractivos con láser o los resultados refractivos en la cirugía catarata con lentes premium. Es fundamental tener una superficie ocular saludable, sana y en las mejores condiciones. Obviamente estos son casos extremos, pero de repente hay pacientes que tienen sequedad ocular o tienen mediciones distintas. Muchos de estos pacientes usan lente de contacto y un porcentaje importante de nuestra indicación de implante ICL en desmedro de la cirugía con láser son los pacientes que tienen enfermedad de la superficie ocular por distintas razones y una de ellas el uso de lente de contacto. Bueno, el Lion Master 700 nos sirve no solo para medir, ¿no es cierto?, la distancia blanco-blanco, la cámara anterior, el largo axial también, sobre todo cuando uno está empezando con esta técnica. Esto se ha depurado mucho la técnica quirúrgica, pero cuando está empezando es bueno tener el cálculo del lente intraocular en caso de tener una lesión intraoperatoria al cristalino y además también algunos de estos pacientes después de muchos años si están con una buena técnica quirúrgica pueden desarrollar catarata y siempre es bueno tener esas mediciones previas, pero esto un poco para darnos más seguridad intraoperatorio. La pupilometría es importante porque quizá puede haber en pacientes que tienen defectos refractivos muy altos, donde el diámetro de la óptica es menor, pudieran haber algún grado de glare o encandilamiento, pero la verdad que esto, incluso con las modificaciones del Evo Plus, es bastante infrecuente y la verdad que los pacientes, no hay ningún paciente que esté, digamos, tan complicado con los halos o el encandilamiento que esté dispuesto a sacarse el lente y volver al estado previo, digamos. Así que en general este no es un problema muy importante en nuestra práctica diaria. Ahora, de las condiciones sistémicas, por supuesto que hay enfermedades en las cuales no es conveniente operar, ¿no es cierto?, como enfermedades con inmunosupresión, mesenquimatía o embarazo, y obviamente eso es preferible postergarlo para no tener ningún inconveniente eso. Bueno, me pidieron que pusiera un caso clínico. Este es un paciente que ya atendimos hace algunos años atrás, 36 años, con usuario de lente de contacto de más de 5 años, que está cansado y aburrido de usar lente de contacto y empezó a tener infecciones, digamos, de su sistema de glándula de meibomio. Ahí ven ustedes la refracción, una refracción bastante baja. Y es un concepto importante cuando ya uno lleva un tiempo de cirugía, no tiene que pensar en este lente solo en defectos refractivos altos ni moderados, sino también se puede usar en defectos refractivos bajos si las condiciones son adecuadas. Y este paciente tenía buenas condiciones, tenía un problema, ¿no es cierto?, de sus glándulas y un chalazo que se operó, se subió a la cirugía y todo un estudio preparatorio pensando más bien en una cirugía refractiva láser por un defecto que era bastante bajo. Aquí vemos la meografía como parte de su estudio. Esto es importante tenerlo claro, como les dije, porque muchos de nuestros pacientes, yo vivo en Santiago, una ciudad con un clima muy seco,
y los pacientes usan mucho, ¿no es cierto?, hoy día medicamentos que afectan la lágrima y usan mucho computador, que produce mucha sequedad ocular y muchos de estos pacientes usan lente de contacto, entonces hay hartos factores que van en desmedro de la superficie ocular y por lo tanto muchos de estos pacientes tienen defectos importantes que son asintomáticos y algunos de esos pasan desapercibidos por el uso de lente de contacto y a veces este solo hecho de una enfermedad de la superficie ocular nos motiva a pasar el paciente de una cirugía refractiva de láser a una cirugía con implante, ¿no es cierto?, de ICL. Ahí vemos la paquimetría, una paquimetría razonable, promedio en varios estudios que hemos hecho en Chile aproximadamente 535, 540 micras, pero en realidad dentro de rangos normales. Vemos la pupilometría, aquí tenemos medida la biomecánica corneal con curvas bastante razonables, con factor de resistencia corneal y estéresis también, no fantástico, pero este examen no nos está indicando mucho. Sin embargo, cuando aparecieron las topografías, ¿no es cierto?, de este paciente, nos damos cuenta que hay una imagen, ¿no es cierto?, de queratocono podríamos llamar casi subclínico, sobre todo en el ojo izquierdo, que dame la continuación con queratometría no elevada, una Camax no elevada, pero obviamente ese paciente no tiene una córnea normal, y eso mismo se ve también en el eye trace, en la barometría, y el ojo izquierdo también tiene una alteración de su córnea que es menos notoria, ¿cierto? Y por lo tanto, este es un paciente que tiene una córnea de grosor razonable, con un defecto pequeño y que obviamente hacerle una cirugía refractiva con láser puede ser el punto gatillante para que no haga una ectasia. Esa misma imagen del ojo izquierdo, ¿no es cierto?, en el trace. Entonces, tenemos un paciente con ese defecto refractivo pequeño, que ya no quiere seguir usando lente de contacto, que tiene un poco de enfermedad de la superficie ocular, y por supuesto que podemos darle anteojos y nos olvidamos del asunto, lágrimas artificiales, y eventualmente si quisiéramos hacer cirugía, obviamente LASIK ni PRK, y no arriesgamos a tener una complicación con el paciente, y puede ser mucho peor el tratamiento, ¿no es cierto?, que la enfermedad. Y pensar en hacer un crosslinking en un paciente que tiene un defecto, un queratocono subclínico, al menos en uno de los ojos, y pensar en hacer un crosslinking no tiene sentido porque el paciente está estable en su córnea, y por lo tanto surgió la posibilidad de colocar un implante de ICL, cosa que conversamos y que el paciente quería hacer. Por lo tanto, en ese periodo el paciente volvió a hacer un chalazo, pero ahora del otro ojo, y aparte de hacer esa cirugía tuvimos que hacer el estudio complementario ya para un ICL. Y aquí nos llegó la topografía Orbscan para medir la cámara anterior y la distancia blanco-blanco. Esto recuerden que era el 2018, y también el IOL Master. Y aquí vemos el resumen de la distancia blanco-blanco de nuestro paciente con Pentacam, Orbscan y IOL Master, que da aproximadamente 13 y en los dos ojos, y la profundidad de la cámara en realidad no era un problema, tenía una cámara muy profunda, y eso nos permite, ¿no es cierto?, elegir lentes de blanco-blanco de la mayor medida sin tener mayor problema con respecto al bowl. Sin embargo, cuando fuimos al calculador y le metimos la distancia blanco-blanco a este paciente, que era 13, cosa que no me había pasado nunca en estos 20 años, el lente que había que ver no estaba disponible. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Este es un paciente un poco extremo, un defecto refractivo pequeño en realidad, o menor, y el calculador no me permite encontrar un lente para este paciente. Entonces, lo que hicimos ahí, ¿no es cierto?, entre paréntesis, aquí están un par de artículos que mandamos al ACRS en esos años, y ahí está respecto a la sobremedida del IOL Master respecto al Orbscan en los pacientes miopes, y después vamos a ver los resultados que habían con una serie de pacientes que teníamos en esa instancia. Entonces, bueno, ¿qué hacer con este paciente? Bueno, cosas bien sencillas. Decidimos hacer una medición de sulcus to sulcus que no lo hacemos en forma regular, exclusivamente por razones de económica y de disponibilidad, porque no es un equipo que hoy día en nuestra clínica tengamos y tenemos que pedirle a un colega que lo haga de otro lugar. Bueno, conversamos con STAAR, le mandamos a preguntar qué hacemos con este paciente, y por supuesto que le expliqué la situación a este
paciente que entre paréntesis es un ingeniero que hoy día trabaja en una clínica importante en Santiago, y él entendió muy bien y estaba dispuesto a seguir en los pasos respecto a lo que nos sugiriera estar en los exámenes. Y aquí vemos el VM, ¿no es cierto?, y nos determinó una distancia sulcus to sulcus menor de 13, y pusimos esos valores ahora en el calculador. La cámara anterior seguía estando en las mismas mediciones, y hoy día, y con esta medida, sí nos calculó un lente, y nos calculó un lente, ¿no es cierto?, tórico para el ojo derecho, que tiene la imagen más, digamos, de queratocono, y un lente de solo corrección esférica en el ojo izquierdo, y que fue lo que llevamos a cabo en el paciente. Esperamos el resultado de la llegada a sus lentes, lo operamos, y esa fue la refracción que tiene el paciente después de la cirugía. Esto ya bastantes meses después, y un vaulting alrededor del 60-70%, y en realidad el lente de la plataforma más larga o más, que es el 13.7. Y vamos a comentar aquí lo que habíamos hablado del VM. Bueno, esto es un caso de un paciente que tiene, ¿no es cierto?, varias cosas. Tiene un defecto refractivo bajo, como vimos. Por lo tanto, el ICL no es solo para defectos refractivos medios y altos. Lo segundo, que tiene una enfermedad de la superficie ocular que hay que considerar para determinar qué tipo de tratamiento refractivo hacer en el paciente. Tenemos claro que tiene un queratocono subclínico y que ha estado estable en su refracción más de 5 años, ¿ya? Y el inconveniente que tuvimos con el cálculo de distancia blanco-blanco utilizando toda esta tecnología, y en realidad, gracias a que la medida VM nos dio menor, metimos ese dato y ahí aprendimos varias cosas, ¿ya? La primera cosa es que cuando uno mete esta información en el calculador de blanco-blanco, en realidad no se especifica si es blanco-blanco o es sulcus to sulcus. O sea, el calculador no hace esa diferenciación. Y ese ya es un problema. El segundo problema, ¿no es cierto?, es que cuando uno pone estos lentes, según un estudio del doctor Saldívar, el 90 y tanto % de estos lentes quedan apoyados en el cuerpo ciliar, y el resto del porcentaje quedan, ¿no es cierto?, en el sulcus o sulcus cuerpo ciliar. Por lo tanto, lo que uno necesita, más que medir el sulcus to sulcus, sería medir la distancia entre cuerpo ciliar, porque eso es lejos lo más frecuente que donde se ubica el lente. Por lo tanto, no necesariamente la medida sulcus to sulcus es la medida perfecta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, sabemos que la distancia, ya sea cuerpo ciliar o sulcus to sulcus, no se corresponde bien con la distancia blanco-blanco, ¿ya? Y probablemente hay ahí un tema importante que lo vamos a revisar, lo vamos a comentar al final de la presentación, que probablemente este es el punto clave del buen resultado del lente, y es probablemente el tema más difícil. Y aquí, como hemos visto en otras presentaciones, otros temas, lo ideal es tener al menos unas tres medidas de esta distancia blanco-blanco o sulcus to sulcus. Probablemente si tuviéramos al ecografista con nosotros y pudiéramos trabajar con él, sería más fácil poder a lo mejor depender exclusivamente de sus mediciones. Sin embargo, aquí hay otro comentario interesante que nosotros trabajamos con un colega que estábamos hace 3 años atrás con él en la clínica. Yo migré a otra clínica, y los colegas que siguen estando con él en su clínica, a esta distancia sulcus to sulcus que él hace, le hacen modificaciones. Y hay uno en la misma clínica que le hace un ajuste de 0,2, y otro colega que está en la oficina al lado le hace un ajuste de 0,3 a la medida que hace este ecografista. Y hace poco me encontré con él y le comenté este tema, y él me dice que en realidad no habría que hacerle ningún ajuste. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que teniendo una medición teóricamente sulcus to sulcus, los mismos colegas van modificando. O sea, ese es un tema que todavía no está bien resuelto, y que aparentemente pudiera ayudarnos en eso la tecnología de Artemis, que podría darnos esta distancia entre cuerpo ciliar sulcus y sulcus to sulcus, ¿ya? Pero ese es el tema más importante, y lo vamos a ver al final.
Bueno, me pidieron que viera un poco algunos resultados de esto. Esto ya es bastante antiguo, esto lo presentamos también en el ICRS, que es lo que les mostraba ahí. Estos eran pacientes con bastantes ojos, esta es la edad promedio, el seguimiento de estos pacientes, la mitad hombres, la mitad mujeres. Estos eran los equivalentes esféricos de ese entonces, preoperatorio, el postoperatorio, los rangos de efecto que tenían. Ustedes se fijan ahí, están entre 4 y 18 dioptrías, pero hoy día tenemos bastantes pacientes con defectos menores como el que les acabo de presentar. Bueno, estas son tecnologías con bastante buena predictibilidad y tanto en la parte esférica como en la parte cilíndrica. Yo creo que ahí hay algunos consejos prácticos que después podemos comentar. Y la agudeza visual, bueno, esto ya lo saben ustedes, la agudeza visual no corregida puede ser mejor incluso que la agudeza visual mejor corregida preoperatoria. Por lo tanto, estos son pacientes que de repente pueden tener visiones 0,6, 0,7 y después mejor corregidas, después podemos tener el postoperatorio 0,8, 0,9, incluso no corregidas, ¿ya? Y bueno, ahí vemos el porcentaje de pacientes que tienen la agudeza visual sin corrección, el postoperatorio mayor, ¿cierto?, a 1 mayor a 0,6, eso es bastante importante. Respecto a las complicaciones, bueno, esta es una cirugía, de cirugía no voy a hablar mucho, pero esta es una cirugía que tiene que ser bastante ordenada. Si bien es cierto, parece fácil, pero hay que tener algunos cuidados fundamentales y eso va a evitar, ¿no es cierto?, las complicaciones, ¿ya? De lo que uno más puede tener después de la cirugía, el aumento de la presión, y la verdad que aquí el mayor cuidado es el retiro del viscoelástico. Hay distintas técnicas, yo prefiero sacar el viscoelástico por recambio con BCS, no me gusta meter la irrigación aspiración en la cámara anterior. La posibilidad de tener cataratas subcapsulares anteriores se da, pero hoy día es bastante excepcional y se dan pacientes con miopías muy grandes o después de bastantes años. Me ha tocado ahora operar pacientes después de 15 o 20 años de puesto los ICL, pero también son pacientes altos miopes que sabemos que muchos de ellos van a desarrollar catarata en forma más precoz. Rotación del lente hay que a veces hacerlo. En esta serie no tuvimos necesidad de recambiar el lente por problemas, ¿no es cierto?, de desplazamiento. Y a la fecha, en casi 20 años, he tenido que solamente recambiar 2 lentes porque se desplazaron en el postoperatorio, o sea, rotaron el postoperatorio inmediato, y hasta ahora no he tenido que recambiar ningún lente por un exceso de Bolt. ¿Ya? Bueno, las conclusiones, ¿no es cierto?, de esa serie eran esas. Y respecto al Bolt, bueno, hay distintas cifras, pero la verdad que no necesariamente el paciente que tiene un Bolt pequeño, el lente va a rotar. Por lo que les comenté, depende de dónde quede ubicado el lente. Y una cosa importante es cuando yo pido el lente, cuánto tengo que rotarlo según la indicación del fabricante. Es un dato muy importante, y también muy importante la magnitud del astigmatismo que el paciente tiene. Mientras más alto el astigmatismo que necesito corregir, lo ideal es no rotar, no tener que rotar el lente. Entonces, cuando hay rotaciones pequeñas de menos de un 5%, eso es aceptable o razonable para ese tipo de defecto, pero ya cuando el paciente tiene astigmatismo muy alto, ojalá incluso sea menos que eso. Entonces hoy día, cuando tengo un paciente con astigmatismo muy alto, lo que yo hago es calcularlo, y si la rotación es más allá de 2 o 3 grados, incluso quizás hasta 5, yo prefiero que el lente me lo fabriquen en el eje indicado, cosa de no tener que rotarlo. Si son astigmatismos más pequeños, eventualmente eso da un poquito más de laxitud a no tener ese tipo de problemas, ¿ya? Y por último, bueno, esto es un poquito en la línea de tiempo y la evolución de los ICL. Nosotros empezamos por ahí por el año 2000, 2001. En ese tiempo habían ICL solo para corrección de miopía, después aparecieron los ICL tóricos y eso fue realmente de gran ayuda. Nosotros en general no nos gusta hacer bioptic, o sea, ICL esférico y después cirugía refractiva con láser, y esas son varias las razones. Una de ellas es que en estos pacientes que tienen defectos refractivos importantes y con astigmatismo además,
Si uno mide las paquimetrías, la mayor parte de los pacientes tienen paquimetrías en promedio menos de 500 micras, y como ya vimos, muchos de estos pacientes tienen enfermedad de la superficie ocular. En realidad preferimos esperar que llegue el lente, el ICL tórico, y resolver los dos problemas en uno sin agregarle otro inconveniente al paciente. Bueno, después nos tocó vivir, ¿no es cierto?, el desarrollo, la aparición del agua, porque fue de bastante ayuda, porque estos pacientes, el hacer la iridotomía, las dos iridotomías superiores, era un costo extra para el paciente y un tiempo extra, y a veces los pacientes muy jóvenes, como ustedes saben, hacer la iridotomía no es tan fácil, no se sienten muy bien, y por lo tanto eso ha sido realmente una ayuda increíble por los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, defectos refractivos miópicos. Y después la aparición del EVO Plus, donde aumentaron los diámetros de la óptica, también ha sido de mucha ayuda, a pesar que no está en todos los rangos de las mediciones. Bueno, ahí vemos los poderes de las lentes, los diámetros de la zona óptica del lente y la zona óptica efectiva, tanto para la parte esférica como para la parte cilíndrica, que son las mismas. Aquí vemos para la parte hipermetrópica. Y cuando partí con esta cirugía, en realidad me tocó muy pocos pacientes operar con lentes, ¿no es cierto?, ICL hipermetrópico, porque en general los hipermétropes, ¿no es cierto?, no reúnen muchas de estas condiciones para esta cirugía. Sin embargo, hace un tiempo atrás empecé a trabajar con una oftalmopediatra que ya lleva más de 20 años de ejercicio, y me ha tocado operar bastantes pacientes hipermétropes después que ella me ha enviado con defectos, digamos, estables, y por lo tanto he utilizado más esta plataforma ahora, después de 20 años, que cuando recién comencé en ese tipo de pacientes. Bueno, el EVO Plus no tenía otra cosa más que, ¿no es cierto?, aumentar la zona óptica de tal manera de disminuir los problemas que los pacientes tenían, pero la verdad, en mi práctica, los pacientes no tenían muchos problemas, y ahora con esta expansión del diámetro de la óptica, en realidad esto no es una queja importante para nada cuando uno coloca este tipo de lente. Bueno, ahí vemos cómo cambió en el EVO la zona de diámetro, la dioptría de menos 0,5 ¿no es cierto?, a menos 9, cambió de 5,8 a 6,1, y ahí ven ustedes el incremento que hay entre el EVO normal y el EVO Plus. Ya lo mismo pasa para los lentes, ¿no es cierto?, tóricos, y que ese cambio llega hasta menos 14 dioptrías. Bueno, hay que acordarse que el modelo hipermetrópico es un tema importante de discutir, no tiene, ¿no es cierto?, no tiene un puerto central y tampoco hay una plataforma EVO. Sin embargo, conversaba recién con Cristiana ahí de la competencia, que si tiene un aquapor para los pacientes con hipermetropía, que hay que tener un poco cuidado con eso. Bueno, finalmente, como les dije al comienzo de la presentación, el gran problema de esta determinación hoy día sigue siendo, ¿no es cierto?, la medición del blanco-blanco, del sulcus to sulcus. Y de hecho, este es un mail que le llegó a los usuarios hace pocos días, debe ser alrededor de una semana o 10 días, donde hay una encuesta, ¿no es cierto?, para ver cómo cada uno determina esta distancia. Entonces, este es un tema que no está aún aclarado, y por lo tanto los pacientes, si bien es cierto esto es muy excepcional, hay que explicarle la posibilidad de tener que recambiar el lente, y como les dije, eso me ha pasado en 2 pacientes en alrededor de 20 años, y no me ha tocado por bold exagerado, pero también eso puede ocurrir, y eso hay que advertírselo a los pacientes. Yo diría que ese es el principal problema, porque a nadie le gusta estar metiendo a los pacientes a pabellón 2 veces para solucionar el problema. Bueno, ahí estamos, no sé si quieren hacer preguntas, conversar un poco más. Bueno, eso, mientras más joven el paciente, es un tema que uno lo va a tener que enfrentar más tarde, y es menos complicado. Si el paciente ya tiene más edad, por supuesto que se puede acercar un poco más a tener que enfrentar uno esa situación. Y ahí uno puede jugar un poco con el paciente dependiendo del defecto que tenga, porque eventualmente también puede hacer un poco lo que hacemos con la cirugía de catarata, la micromonovisión,
y tratar de dejar, y todo va a depender del paciente, lo que haga, en que trabaje, y uno puede dejar por supuesto un ojo, el ojo dominante lo más hemétrope posible, y el ojo no dominante puede dejarle un poquito un defecto refractivo, conversado con él, de 0,50, 0,75, y ese paciente puede tener buena visión en 50 y tantos años, 60 años. Sí. Bueno, se supone que STAR está estudiando el tema de sacar el lente, este lente con corrección para presbicie, y probablemente eso va a permitir sacar, digamos, no tener que enfrentar ese problema probablemente después de los 60 y tantos, 70 años, ¿no? Hasta que el paciente no haga catarata. Pero lo único, en realidad, ICL que he sacado yo después de, que en general son más de 10, 12, 15 años, son pacientes que han desarrollado catarata. Pero pacientes con defectos refractivos de miopía bastante alta, la mayoría sobre 10, 12. Bueno, sacar un ICL en cirugía para esto, para cirugía catarata, la verdad que no tiene ninguna complejidad, un poco lo que mostró el doctor aquí, y es más fácil porque además uno puede tocar, es cristalino, da lo mismo, así que en el fondo no hay que, realmente no es difícil. Lo único que yo hago en esos casos es usar una incisión un poquito más grande, que habitualmente hago 2,75 en esos pacientes, con capuchón para 2,75, y lo que uno hace es meter viscoelástico, traspasar el lente a la cámara anterior e ir tomando una de las ápticas, uno de los extremos, y lo va uno tomando con 2 pinzas, o sea, lo tracciona pero no mucho, y va volviendo a tomar con otra pinza sin soltarlo, y lo va traccionando como estar pescando, digamos. Esa es un poco la idea, para que no traccionarlo duro, porque se puede cortar y después, pero no tiene mucha ciencia, la verdad. Doctor, sí. Ya, muy buena pregunta. En general, la anestesia que usamos es una anestesia tópica, y si se puede en pacientes muy jóvenes es preferible usar manitol, sobre todo si son hipermétricos, eso es una buena medida usar manitol. No es obligación, pero yo creo que es mejor usar manitol porque los pacientes jóvenes tienen bastante presión vitro aumentada. Si el paciente no es muy tranquilo, no se porta bien, razonablemente no se porta bien, por supuesto que también hay que pensar en la anestesia, ¿no es cierto?, colocar una máscara laríngea, hacer una anestesia general que dura 20 minutos, pero yo diría que el 95-98% de los pacientes con anestesia tópica usamos también un poco lío en la cámara anterior al 1%, y si hay manitol, preferimos siempre usar manitol para los ICL, que eso simplifica las cosas. Sí, eso es un tema, bueno, no me he metido mucho en ese tema, pero sí, una vez que termina la cirugía, que en general no colocamos sutura, nos preocupamos de sacar bien el viscoelástico, eso es fundamental, pero a veces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el paciente tiene una cierta hiperreactividad o el iris no se comporta muy bien, y a veces hay que usar yo en general no uso de regla Miostat diluido, en general no uso, salvo en esos casos en que el iris se empieza a comportar un poquito mal, y ahí son los casos en que puede haber un poquito más de retención de viscoelástico, y ahí usamos, al paciente le hemos pasado manitol, pero igual usamos, ¿no es cierto?, gota hipotensora en el postoperatorio inmediato, y usamos también acetosalamida por vía oral, y de todos estos pacientes los controlamos, el 100% de los pacientes los dejamos, yo traje una clínica grande, así que los puedo dejar ahí en la posanestesia 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, y a todos les medimos la presión antes que se vayan a su casa. O sea, si el paciente tiene presiones bajo 20, le dejamos en general acetosalamida, si es que es necesario. Si el paciente con presiones muy bajas, de 8 o 10, no le dejamos acetosalamida, y si el paciente tiene más de 20, lo volvemos a tratar y tratamos de que baje, y si el paciente tiene una presión más alta, bajo la lámpara hendidura, ¿no es cierto?, en condiciones de esterilidad, comprimimos el labio posterior de la incisión tratando de sacar un poquito acuoso, y probablemente va a salir un poco viscoelástico, y lo volvemos a controlar 1 hora después. Importante eso porque el paciente no puede irse con la presión elevada, porque eso puede ser complicaciones importantes con cambios anatómicos del iris, atrofia, ¿no es cierto?, midriasis, entonces hay que tener mucha precaución en eso. O sea, el paciente hay que controlarle la presión entre 1 o 2 horas después de la cirugía. Ok, bueno, primero
agradecer por la invitación, agradecer a TecMed por esta oportunidad de darles en este taller y hablar de ICL. Creo que, como dice el título, ¿qué hacer si no podemos hacer un excimer? Es importante nosotros, no sé si es que pasa mucho en las prácticas donde dicen vengo para operarme, para dejar de usar lentes, ¿verdad? Y la respuesta es, no sé, vamos a hacer exámenes. Entonces yo creo que la respuesta debe ser, sí te puedes operar, porque nosotros lo que tenemos que comenzar a hacer es quitar esa palabra sinónimo de refractiva, sinónimo de láser, sino manejar y abarcar lo que es la refractiva. Si bien es cierto, la refractiva es retirarle anteojos, lentes, gafas, ¿pero con qué? Entonces la contrarrespuesta es, doctor, ¿me puedo operar para retirarme los lentes? Sí, sí te puedes operar. Ahora lo que vamos a hacer es exámenes para ver con qué, porque ahí viene la explicación. Entonces creo que eso es muy, muy, muy importante. El tener plataformas como ICL o como lentes fáquicos es importante porque hablábamos ayer en el módulo de refractiva que cada vez que nosotros conocemos más de córnea, por lo menos yo, mi cirugía refractiva es cada vez menor, mi cirugía refractiva láser, ¿ok? Cada vez le tengo más miedo a la córnea y esto no es mentira. Yo me siento a veces mucho más cómodo haciendo una catarata con todas las complicaciones que uno puede tener que una cirugía refractiva. Porque por más ruptura capsular, por más vitrectomía, obviamente vamos a quitar las cosas grandes, ¿no? Endoftalmitis, TAS, etcétera, etcétera, expulsivas, ¿no es cierto? Que Dios nos guarde. Todas son recuperables. Una vitrectomía bien hecha, una ruptura capsular bien hecha, puede quedar el paciente 20-20. Pero una cirugía refractiva, donde hay una amputación o una evaporación de un tejido, no es recuperable. Y la recuperación es con un trasplante de córnea. Entonces, como que uno se siente un poco más cómodo haciendo una cirugía de catarata, por lo menos yo, que una cirugía refractiva. Y creo que estos son mis parámetros más conservadores. Prefiero dejarle al lente a un ICL que haga su trabajo que yo estar quemándome y teniendo problemas y teniéndoles a los pacientes sentados afuera en la sala de espera hablando. Entonces, miopía es más de 6 y pongo 6 y eso, porque es muy poco el volumen de pacientes que hago con ametropías. Yo estoy en Quito, 2.850 metros de altura. En la clínica del doctor Sacoto, si él hace un estudio de paquimetría, posiblemente él no se acuerda o no sabe cuántos pacientes tuvieron paquimetrías menos de 560. Yo me sé de memoria los nombres de los pacientes que tienen paquimetrías más de 515. Entonces, mi tejido es restringido. Entonces, por eso es que a mí me lleva a poner más esto. Astigmatismos, igual. La tierra cuna del queratocono, tenemos la sierra ecuatoriana, donde pueden haber las variedades que ustedes me enseñen, yo ya las vi. Y las que no las he visto posiblemente están por venir. Pero astigmatismos no me gusta hacer, e hipermetropías cada vez hago menos y no soy muy partícipe de la hipermetropía. Hoy que estamos trabajando con mapas epiteliales, posiblemente algo vamos a comenzar a mejorar en nuestra cirugía refractiva. Y lo que habíamos hablado, ¿no? Mientras más conocemos la córnea, menos operamos. Entonces, tenemos las imágenes, ¿no es cierto? Creo que hoy en día tener una ectasia para mí es mala práctica médica. Por lo menos las ectasias que pudimos haber evitado. ¿Ya? Tenemos tal cantidad de exámenes y de arsenal de exámenes que llegar a tener una ectasia y meternos a hacer cirugía refractiva es ponernos la soga al cuello. Entonces creo que los mapas es importantísimo. Creo que hoy tenemos patrones de biomecánica corneal,
tenemos los valores que hemos venido manejando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos que partir de la premisa de que todo el mundo, todo paciente tiene el derecho a ver y todo el mundo tiene derecho a ser operado. Entonces eso es muy importante. Más o menos esta es mi estadística en lentes fáquicos. Vengo desde el 2009, falta 2024, 2023, perdón, e ir viendo cómo ha ido progresando los lentes fáquicos de todas las casas. Y creo que si es que a mí me dicen, vas a hablar sobre ICL y tienes que poner una diapositiva, creo que esta es la mejor diapositiva que marketing de STAAR hizo, porque está todo lo que nosotros debemos decirle a nuestro paciente. Entonces, las ventajas, tienes mucho más pro que cons. Es decir, yo creo que más allá, y a veces decían que el cons inclusive es del precio, pero ni siquiera eso, porque el paciente, el volver a ver en un paciente de -10, de -11, que ha usado toda su vida y que tú le estás ofreciendo quitarse las gafas, esa incredulidad del paciente hace que esa cirugía no tenga un costo. Pero dentro de las partes de los pro tenemos todo esto. Un PRK, por lo menos en Quito, y mi posoperatorio es, yo opero los días viernes, ¿no es cierto? Uso lente de contacto, el 90% de mis cirugías es entre PRK y trans-PRK, hago muy poca OLASIK, pacientes que vienen de la costa a operarse conmigo, que se regresan córneas gruesas, son los únicos que hago, pero cada vez hago menos. La recuperación es más larga. Con ICL, yo les opero miércoles que hago ICLs y el lunes o al día siguiente están viendo y el lunes están en sus actividades. Entonces, la recuperación es muy rápida. El tener el cristalino y la córnea preservada, obviamente va siendo un buen procedimiento quirúrgico, vas a preservar estas dos estructuras, pero eso te lleva a que sea una cirugía reversible, que es lo que yo le digo al paciente. Sacas el lente y no pasó absolutamente nada. Lo que hablamos antes, cuando vos ablacionas una córnea en una cirugía refractiva, ¿no es cierto? Ya no hay vuelta atrás. Entonces creo que eso, no riesgos de ectasia, la recuperación que habíamos hablado. Entonces no hay problemas en el cálculo, no hay problemas en el cálculo luego, porque la pregunta es, ¿cuánto me dura? Yo siempre les digo, de distancia hasta la muerte del titular, comida de gusanos. A lo menos que hagas una catarata, pero como es reversible, sacas el lente, haces un cálculo y vuelves a colocar la suma, les explico, la suma de los dos lentes, le ponemos de una cirugía de catarata y se acabó. Entonces, creo que todo eso ayuda. Los pacientes sí tenemos que tener medidas estables, mayores de 21 años. Yo recomiendo en los miopes hacer el examen que ustedes tengan, si tienen IOL Master, si tienen Lenstar, si tienen ahora hay uno que usan mucho los optómetros para medir longitud axial. Es importante cuando nosotros podamos ver inclusive no solo la medida, sino que la longitud axial también esté estable. Y es importante el OCT para ver estafilomas posteriores, porque los estafilomas posteriores visualmente son como que de mal pronóstico, porque la retinopatía miópica o la degeneración de polo posterior miópica hace que te cambie de un día para otro. Entonces, en pacientes con estafilomas posterior, sí es preferible levantar un poco el acelerador. Cámara anterior planas, no glaucoma, no alteraciones congénitas y buenas topografías. Pero buenas topografías le he puesto al último y le he puesto con signos de interrogación. Vamos a ver más adelante
pero más adelantándoles algo, creo que la mayor cantidad de pacientes que yo tengo puesto ICLs son, y una relación de el 20% de mis pacientes son ojos vírgenes, 80% son ojos con cirugías previas corneales que sean crosslinking o anillos. Entonces, buenas topografías, signo de interrogación. Más o menos esto es la experiencia que tenemos en cuanto a los errores refractivos. Y tenemos la reducción de la mejor visión corregida, ¿no es cierto? Pero obviamente, como son ametropías altas, muchos de los pacientes nos gustaría ver menos 20/30 y 20/40, pero sabemos que son pacientes ambliopes por su ametropía elevada. Y esto es más o menos lo mismo en un pastel. Creo que la técnica quirúrgica la vas a hablar tú, entonces pasamos. Dentro de las cosas rápidas de la técnica quirúrgica, creo que es un lente una lente que tiene que ser un manejo médico exclusivo. No podemos dejar que nos den cargando el lente. Eso va a hablar José y creo que en eso coincidimos. Uno tiene que desde el momento del armaje saber cómo está el lente puesto, porque puede rotar para que tú hagas las maniobras de acomodación, porque mientras menos trabajes en la cámara anterior, menores riesgos de catarata existen, etc. Este es el Aquaflow. Obviamente no se necesita IP en los miópicos. En los hipermetrópicos sí se necesita IP. Creo que es importante hablar de las medidas altas, de lo que habíamos hablado. Yo soy muy partícipe, aunque la evidencia científica en artículos está empatada, en hacer panfotos coagulaciones periféricas o cerclajes periféricos con láser previos a la cirugía de miopes altos. Yo sí la hago. Yo en pacientes donde vea adelgazamientos mando a que hagan identación. Es importantísimo hacer un examen oftalmológico con identación, porque los miopes podemos tener ciertos desgarros chiquititos en la periferia. Eso es importantísimo. Es más importante el examen casi que de la retina, porque toda la batería de exámenes que pides por default vas a tener los datos, pero tienes que ver la retina. Hay que aprender a hacer una buena identación, hay que ver cómo está ese vitrio, si es que es móvil, no es móvil, etcétera, 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 para nosotros no tener sorpresas luego. Y habíamos hablado, ¿no es cierto? Esto es que si quieren tomarle al rato de una foto, eso es algo hecho por mí, que es más o menos un mapa de decisiones, ¿no es cierto? En donde yo le he llamado en el queratocono el estado refractivo 1 y el estado refractivo 2. Y en el estado refractivo 1, que es en el que nos vamos a centrar, ¿no es cierto? Tenemos la simetría, pero con una buena agudeza visual. Y dentro ahí tenemos todo el arsenal, ¿no es cierto? Y donde está el lente fáquico, en el cual nosotros podemos ir aprendiendo a colocar en estos casos. Obviamente, estamos hablando de queratocono, estamos hablando de córneas irregulares. Es importante que el deseo de no usar un anteojo lo quitemos. Podemos hablar de quitar la dependencia del lente, más no un lente, ¿ya? Entonces, porque el paciente con queratocono, ustedes saben que jugamos con una irregularidad. Ahora, topando el tema de la refracción, yo en todo procedimiento refractivo, en todo, lentes trifocales, lentes de DOF, lentes de ICL, cirugía refractiva corneal, la CIP-RK, en el 100% de mis pacientes a la cuarta semana postoperatorio hago exámenes y refracción. Yo dejé de satanizar al lente. Yo dejé de hablar quítese los lentes en 5 minutos, porque nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Nosotros al paciente que viene con la idea de que lo único que quiere es ver bien, nosotros le vamos a decir, no,
No vas a ver bien, vas a ver excelente porque soy el mejor y te voy a quitar los lentes y no voy a usar y una metropía. Entonces el paciente que llegaba a tu consultorio con la idea de que le vas a quitar los lentes o que le vas a quitar la necesidad, tú le vendes otra idea y esa otra idea que le vendiste no le das. Chao. Entonces yo creo que es muy importante eso del no usar anteojos. Y aquí comenzamos un poco en los casos llamémosles complejos. Creo que es muy importante cuando uno empieza a dar las primeras patadas en una nueva tecnología de lo que sea. Yo creo que lo primero es hacer caso a las indicaciones que nos da la industria, ¿no es cierto? Y sobre esas indicaciones que nos da la industria, nosotros probar nuestros resultados o cómo ese instrumento, esa plataforma, ese insumo se comporta en nuestras manos y conocer. Y una vez que yo tengo un buen volumen de ojos normales, puedo entrar a hacer travesuras. No voy a comenzar a poner un ICL en esto porque posiblemente nos va a pasar el cálculo y nos van a comenzar a pasar factura los errores. Entonces, esto es un paciente en el cual nosotros vemos que la relación tiene una buena esfera, tiene un buen coma, porque es centradito, logramos poner anillos, paciente que está estable. Cuando hago queratoconos crosslinking o hago anillos, yo espero aproximadamente entre 9 meses más o menos para ofrecer una corrección refractiva. ¿Cómo? Yo no me guío en queratocono por refracción. Creo que es un error en el que todavía, a pesar de que estamos como más de 15 años colocando anillos y crosslinking, que nosotros los médicos seguimos hablando del queratocono en refracción. Pensamos que los anillos son refractivos. Entonces, la estabilidad nos va a dar esto. Cuando la córnea ya no cambia en su nivel tomográfico, nosotros podemos hacer un procedimiento refractivo. Entonces, una vez que esto es una paciente de 26 años de edad, ¿ok? Y tenemos esto. Esto es importantísimo. Hay un principio que lo manejo con ICL que se llama el astigmatismo congruente y el astigmatismo no congruente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes hacen un crosslinking a un paciente o ponen anillos, le pasan por el autorrefractor y le sale -13 o -8 con un cilindro de 6, pasa a la refracción, le ponen eso y no ve. Y le ponen a ese paciente -1 y llega a 20/30. Así de impredecibles son las refracciones de los pacientes con queratocono. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver lo que se llama el astigmatismo congruente. ¿Qué quiere decir? Miren este paciente. Tengo -2, -2.25, 20/80 y con -7, 20/30. Pero ¿qué había pensado yo? El apuro, ¿no? Todo astigmatismo hay que corregir con tórico, todo es tórico, ¿no es cierto? Pero veamos acá. ¿Qué pasaba si es que yo ponía estos datos y colocaba un lente? Posiblemente no iba a tolerar. Entonces, la refracción nos daba 20/80, la manifiesta nos da 20/30, pero nos damos cuenta que el astigmatismo no coincide en ninguno de los tres. Entonces, se puede hacer ciertos cambios ahí en el calculador para que nosotros podamos tener esto. Por ejemplo, me voy a imaginar, esto, aquí estamos en confianza, no contarán. ¿Qué tengo que hacer? Esto es lo que yo tengo que poner ICL, ¿ya? Pero el rato que yo pongo esto en el calculador, me va a decir que no corresponde esto con lo que yo quiero hacer acá. ¿Ok? A pesar de que nuestros papás nos enseñaron a no mentir, yo les voy a enseñar a mentir. Es bueno.
pongo 45,90 a 12 en el calculador y pongo 45,90 a 102 en el calculador. Entonces el calculador va a decir que tiene 0, entonces me va a permitir hacer lo que yo quiero hacia la manifiesta y posiblemente voy a mejorar esa visión. ¿Ok? Y menos mal no está Cristian por aquí, porque como él es de estar guiñando por atrás de... Veamos este paciente terminó con el autorrefractor, refracción y el astigmatismo tomográfico, casi el mismo. Tolera ICL, tórico, es un paciente que le va a ir muy bien. Aquí no mentimos, porque no sean mentirosos. Entonces aquí sí ponemos los datos que nos da el Total Corneal Power. Eso es importante, ¿ya? En los pacientes con queratocono o con por lo menos con anillo, ponemos, o yo lo que pongo es el total, la tomografía, la queratometría del Total Corneal Power, ¿ya? No la del SIMK, ¿ok? Y siempre al día siguiente uso el Axis Assistant del doctor Varas. Justo ayer en la cirugía en vivo, los que no sé si estuvieron, hablábamos sobre que este va a ser el punto clave de cuando vengan los ICLs, el refractivo, ¿no es cierto? Porque acordémonos que el segmento anterior no es homogéneo, el ojo no es una pelota, no tiene un centro. Entonces dicen, pero doctor, ese lente está descentrado. Yo creo que son muy pocos los lentes, y José me va a decir, que quedan el Aquaflow en el centro, porque acordémonos que la parte temporal del ojo es más extensa que la nasal y eso hace que el lente tenga un ligero descentrado. Entonces, eso es muy importante saber, porque no es que está descentrado el lente, sino que el lente por esa variación anatómica. Más travesuras. Pseudofaquia en Adón. Entonces, esta es la última parte para terminar. Es correcciones de ametropías. Hablábamos que está dentro de nuestro arsenal refractivo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algo, ¿no es cierto?, que me gusta, que es cuando hacer algo. Cuando tengo el 20 feliz o el 20 infeliz. Yo creo que siempre les explico a mis pacientes que existe un 20-20 oftalmológico y un 20-20 estadístico. ¿Qué quiere decir el 20-20 estadístico? Es el 20 feliz. Es decir, si tú manejas, puedes ver lo suficiente para que te permita ser un chofer. Si tú eres un abogado, tener la visión perfecta para que la letra que tú lees no uses un lente. Pero hablar de los extremos, de la hiperlejanidad o la hipercercana, también ahí nos ponemos la soga al cuello. Entonces, este paciente de 21 años, con esa refracción preoperatoria, viene a la clínica. Estos dos pacientes que les voy a presentar son pacientes operados por mi padre de cataratas congénitas, hace mucho tiempo. ¿Ok? Viene ya de 21 años y quiere operarse de cirugía refractiva. Le mandamos a hacer un Galilei y ¿qué nos encontramos? Que tiene una asimetría, que tiene un KPI alto y tiene una paquimetría central y tiene una cirugía de catarata con un lente intraocular. Tiene una estabilidad, paciente operada por mi papá, lo cual hemos visto desde chiquitica, ¿no es cierto? Y tenemos los controles, sabemos que ya no está cambiando su medida y nos encontramos con esto. Y este es el segundo paciente de 24 años, de igual forma operado por mi papá, viene con eso y lindo, perfecto, cirugía refractiva, ¡puc! 483 de paquimetría.
tiene un lente intraocular de 3 piezas por cirugía refractiva de catarata congénita, tiene unos valores perfectos, KPI 0, IS 0.65, es perfecto. Ustedes ven esa córnea más regular que ni siquiera Carlos Arce creo que ha visto una córnea tan perfecta, y no puede operarse. Entonces, lo que hacemos es hacer un ICL como un add-on, es decir, poner un ICL sobre el lente refractivo. Pero ¿por qué no le cambiamos de lente? Comenzamos ya a ponernos otra vez la soga al cuello. No, entremos y hagamos una cirugía y le cambiamos y le hacemos un Yamane, o le hacemos esto, le hacemos este otro. Imagínate un chico de 24 años, vitrectomizado, sin cápsula posterior porque está hecho vitrectomía por ser congénita, ¿no es cierto? Y tenemos ese problema. Como esto no va a hablar José, este es video sí voy a presentar. Entonces, este es el primer caso. Vemos, claro que es más, como decimos, es más rico operar esto, ¿no? Porque no le tenemos al cristalino abajo haciéndonos así, ¿no? Y claro, y como tiene cristalino, la cámara es mucho más ancha. Entonces, es los pacientes perfectos para comenzar. Siempre van viendo que yo voy moviendo el inyector. Esta parte es muy clave, porque esto es de paciencia, no es de entrar, poner y que se abra, sino hay que estar así, esperando hasta que se abra. Sin embargo, lo que habíamos hablado, cámara hiper grande, no tenemos el cristalino que nos moleste, obviamente viene una cirugía, hay que ser muy conscientes en el contagio endotelial, pero hay que tener mucho cuidado, no por el cristalino que ya no hay, sino por las zónulas, porque ya viene teniendo más de 20 años una cirugía catarata. Entonces esperamos que se abra. A mí me gusta, inclusive cuando ya se abre la primera parte, ya meterle por debajo del iris, lo acomodamos y tenía hecho por su proceso anterior una IP. Y este tiene fibrosis capsular más capsulotomía. Y miremos cómo tenía toda ya esa fibrosis, tiene la zona donde tenía hecho su capsulorhexis, y le vamos a poner un ICL tórico. Igual esperamos que se abra. Yo hago una maniobra como encebar. Empuja, saca, y ese movimiento hace que se abra un poquito más rápido el lente. Al igual que en el otro, colocamos el lente por debajo del iris, ponemos siempre uso miostat y burbuja en ciertos casos, más que nada en los hipermetrópicos, siempre uso burbuja de aire. Y bueno, tenemos las conclusiones, lo que habíamos hablado, todos tenemos derecho a ver. La mejoría de la visión es impresionante. Los pacientes que habíamos visto en el PAI, en los pasteles que no mejoran, son pacientes ambliope. Es un procedimiento rápido cuando uno tiene una buena curva de aprendizaje. Y lo que habíamos puesto nosotros dentro de las indicaciones que decía, no en queratocono o no en topografías irregulares, ahora ponemos en las conclusiones en queratocono, ¿por qué no? Así que bueno, eso quería enseñarles. Gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo con Pablo. Creo que inicialmente cuando uno empieza con el ICL, lo más importante es tratar de saber conocer las bondades de este lente y empezar con casos fáciles. ¿Ya? Posteriormente, ya cuando uno conoce un poco la dinámica, los resultados, empieza a saber cómo son los cálculos realmente, ya puedes empezar a jugar un poquito y hacer un poco de travesuras como bien decía Pablo. Por supuesto, tratamos siempre de buscar los mejores casos en cuanto a queratoconos que no estén tan irregulares, sobre todo si quieres pensar en poner un tórico, ¿no? No sobreprometer,
No prometerles tantas cosas a los pacientes porque de todas maneras, como dice Pablo, es una soga al cuello que uno mismo se está poniendo. Por supuesto, como todos procedimientos quirúrgicos, siempre tienen la posibilidad de tener complicaciones, riesgos, que generalmente se presentan y se van disminuyendo, por supuesto, a medida que tú vas adquiriendo la experiencia. La cirugía de ICL es una cirugía, si tú eres un cirujano de catarata, es una cirugía, diría yo, bastante fácil. Por supuesto, tiene que tener uno un poco más de cuidado, ser mucho más, pues, valga la redundancia, cuidadoso, porque tienes el cristalino ahí, es un cristalino sano, entonces tienes que tener ser muy detallista, no tocar en ciertas zonas para evitar el posible, digamos, opacificación del cristalino durante el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Que es de repente una de las cosas más relevantes durante esto. Entonces, pues aquí como una breve introducción, sabemos que este ICL va dirigido a la cámara posterior, entonces estamos entre el iris y el cristalino, ahí es la posición donde queremos ponerlo. Es muy superior a mi modo de ver. Cuando yo llegué aquí a Perú, a Oftalmosalud, solamente se colocaban Artisan y yo ya venía poniendo ICLs desde antes. Y siempre impulsé al jefe a introducirnos a este campo de ICL porque siempre me pareció que el estar más lejos de la córnea teníamos mucho menos complicaciones y posibles descompensaciones. Como criterios generales ya los hablamos aquí, pero es muy importante que sean mayores de 18 años. Realmente la casa comercial nos pide que sean mayores de 21, que esté estable, que tengas el cristalino transparente, que no esté apto para una cirugía láser, que esté con una visión insatisfactoria para ellos con lentes. Por supuesto que tengamos un tamaño apropiado de pupila. Eso también es importante pues, para tener menos, digamos, dificultades de glare u otras alteraciones visuales después de la cirugía, que tengamos una cámara adecuada y un recuento, por supuesto, endotelial mínimo. Por supuesto que no haya otra patología ocular, principalmente, por supuesto, glaucoma, que tenga rubeosis o algunas otras alteraciones, ¿no? Si el compromiso endotelial es alto, pues también no tenerlo, ¿no? Ya el queratocono es otra cosa que pues tenemos, se puede ir manejando posteriormente. Pues el ICL ya viene en 4 tamaños, 12.1, 12.6, 13.2, 13.7, tiene diferentes potencias, se usa muchísimo más por supuesto, para miopía, también hay para corrección hipermetrópica. No he puesto el primero en hipermetropía, no me ha tocado el hipermétrope con cámara amplia aquí, pero creo que es muy, muy raro. Pero pues por supuesto sabemos que los hipermétropes al tener la cámara estrecha pues, y que tienden a estrecharse mucho más en el futuro, entonces pues son mucho más complejos para poder realizar esto. El Aquapor, que ya lo mostró Pablo en una de las fotografías, la idea es que antes no existía en la versión anterior no existía el Aquapor y entonces por lo cual necesitábamos hacer una iridectomía o una iridotomía previa con láser para permitir o evitar más bien un bloqueo del mismo. Ya con este ya no necesitamos hacerla. Por supuesto, la evaluación es súper importante, fundamental, así el doctor Pablo ya lo había dicho, pienso que es súper necesario tener una evaluación minuciosa de absolutamente todos los detalles. Importantísimo el espacio, siempre mirar que no haya ninguna cámara menor a 2.8, la casa comercial nos pide hasta 3 mínimo. Ya dependiendo de la experiencia puede uno incluso bajar un poco esa medida, pero lo ideal es no menor de 2.8. La evaluación de esto es fundamental para poder tener un tamaño adecuado. Recuerde que el tamaño del lente va de acuerdo al tamaño del white to white o del surco a surco, ¿sí? Hay muchos papers que nos están mostrando que debemos usar el white to white con el caliper,
pero se ha demostrado que es mucho más certero si usamos el surco a surco. Para tener el surco a surco necesitamos unos aparatos especiales que generalmente no tenemos. Entonces lo podemos utilizar con, este es el Artemis, que es el que realmente podemos hacer el surco a surco, pero lo podemos hacer con un OCT y podemos hacer el ángulo-ángulo, que es algo bastante similar o se puede, digamos, relacionar mucho más con el surco a surco. Por supuesto, la carza comercial, y es lo que de repente más usamos, es el caliper, el compás, porque la mayoría de nosotros no tenemos acceso a OCTs y demás. Entonces es una herramienta que de todas maneras nos va a servir. Algo que le oí, digamos, y me pareció muy interesante a Germán Bianchi, él siempre hace VM por una razón, no tanto por la evaluación del surco a surco, sino por la presencia de quistes iridianos. La presencia de estos quistes iridianos, él nos mencionaba que generalmente están muy frecuentemente a las 3 y a las 9, que es justo donde colocamos nosotros el lente intraocular. Entonces, y que él encontró que esta presencia de estos quistes puede ser hasta un 50% de los casos, altísimo. Entonces, creo que si tenemos la posibilidad de usar un VM sería fundamental. Y todo esto para tener un volt que debería ser alrededor de menos de 700, 1000 ya es un poco alto y dependiendo de la cámara anterior que tengamos va a ser un problema más adelante. Entonces todo esto se puede, todos los papers nos dicen sobre la posibilidad del white to white, que incluso son muy comparables con el caliper versus los demás, pero de todas maneras si tenemos algo que nos pueda medir exactamente, especialmente porque estos pacientes usan lentes de contacto, entonces pueden tener algo de panus que puede hacer variar un poco estas medidas del white to white. Entonces vamos a lo del lente. Importantísimo, por supuesto, antes de empezar necesitamos tener todos los aditamentos necesarios para esto. Tenemos que tener todo el lente, la esponjita, el inyector, todo estar absolutamente claro qué es lo que vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Una vez el lente viene en un frasquito, es lleno de agüita, el lente está inmerso en este líquido, entonces lo sacamos con la esponja, lo colocamos sobre el cartucho, ya el cartucho lo hemos llenado con agua y algo de metilcelulosa y lo tratamos de colocar lentamente y suavemente sobre el cartucho. La idea es que quede lo más simétrico posible. Yo trato de colocarlo muy suavemente y lo acomodo y dejo las dos orejitas allá afuera, simplemente como paso inicial para saber si realmente está digamos, simétricamente colocado. Entonces yo le llamé las orejitas de Mickey Mouse. Entonces eso me va a dar a mí una idea de que está bastante balanceado. Posteriormente sí lo introduzco un poco más y con una pinza voy a través de la luz del cartucho, lo tomo y lo tracciono hasta la posición que queremos. Ahí estoy llenando el cartucho. Con agua ya le hemos puesto algo de metil. Si no le ponemos metil puede funcionar, pero generalmente tiende a frenarse un poco el lente, como a pegarse en la superficie y no rota muy bien, no se desplaza muy bien. Si le colocamos mucho es difícil poder capturarlo también. Entonces hacemos la incisión, generalmente es una incisión de 3-2 que lo hacemos temporal. Inyectamos, ponemos la punta, en los otros videos se ve un poco mejor, y tenemos que ir bien lentamente. Cuando colocamos, antes de empezar, por supuesto ya hemos puesto el viscoelástico que utilizamos es metilcelulosa. Algo importante, no sé si a ti cuando te enseñaron, una de las cosas que le dice a uno la casa comercial es pon muy poquito viscoelástico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás empezando, generalmente no pones mucho, estás nervioso, vas a hacer la entrada y pueden suceder
conflictos ahí, ya les comento. Vamos a seguir. Entonces, una cosa importante es mirar cómo y leer cómo se está entrando el lente, porque a veces el lente rota, entonces uno tiene que compensar ese movimiento, esa rotación con el rotar el cartucho. La idea es tratar de hacer la menor manipulación posible, no tocar idealmente el centro, y vamos colocando cada áptica por separado. Esas ápticas, ahora les voy a mostrar, tienen unas señales que nos van a dar la idea de la posición ideal. Cuando no coloca uno mucho, le estaba comentando a uno de mis residentes, cuando uno no coloca mucho viscoelástico, me devuelvo. La primera experiencia que tuve con ICL fue salvando a una colega que estaba empezando porque le habían indicado no colocar mucho viscoelástico, entró y perforó inmediatamente la cápsula anterior. Entonces, la primera experiencia que tuve con eso fue salvar a la colega, hacerle un afaco a un ojo normal. Entonces, yo siempre pongo mucho viscoelástico y después saco un poco, ¿sí? Eso me aseguro de que no voy a pinchar la cápsula anterior. También se puede hacer sin viscoelástico ya cuando tienes un poco más de experiencia. ¿Dónde está? Este no tiene. Bueno, se fue con volumen. Entonces, básicamente lo mismo. En la idea es que se pueda utilizar simplemente con la cánula de irrigación, y la cánula de irrigación lo que nos va a permitir es mantener la cámara anterior formada, y pues el beneficio de esta cirugía sin viscoelástico es que pues al no entrar viscoelástico vas a tener menor probabilidad, digamos, de que quede algún remanente viscoelástico. Son simplemente cosas que se pueden hacer. Cuando tienes un lente tórico, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. En este caso es el Verion. Y la idea es que nos va a ayudar muchísimo para poder determinar exactamente cuál es la posición del lente. Está durísimo esto. ¿Cómo bajarle esto? No sé. Entonces el Verion ahí, igual esta es con irrigación aspiración. Cuando no tiene uno viscoelástico, miren cómo el lente entra y se abre muchísimo más rápido. La dificultad para abrir el lente dentro de la cámara anterior es por la presencia del viscoelástico, que le hace resistencia e impide que este lente se desplace de manera normal. Entonces, entre más viscoelástico, más pesado sea el viscoelástico, más difícil es para este lente poderse abrir. En algunas ocasiones, cuando hay un poco de manipulación, la pupila se empieza a cerrar un poco. Mira, ahí están los puntitos. Son los puntitos para poder centrar el lente de acuerdo al eje que nosotros queremos y colocar el lente en su posición definitiva. Ponemos el miostat y se acaba. Entonces, a veces no tenemos la máquina, el Verion, entonces hacemos el marcado externo, pero si se dan cuenta, en esta situación, el marcado pareciera un poco irregular, ¿cierto? Es algo que tenemos que tener en consideración siempre que esto sucede, porque entonces ya entramos a cirugía, vamos a hacer, y mire, ahí hay una diferencia fácil de 5 grados, que recordemos por cada grado tenemos 3.3% de disminución en la efectividad de la corrección del astigmatismo. Podemos hacer una incisión o 2 incisiones auxiliares. Se coloca algo de viscoelástico, simplemente para tener una mejor visión. Se va a hacer la incisión principal. La incisión principal es importante que no sea muy larga, que no sea muy corta. La idea es hacerla tunelizada lo mejor que se pueda para que tenga un autoselle. Se puede colocar puntos, yo no uso puntos. Pienso que sella bastante bien. Se introduce nuevamente el lente. Como tiene viscoelástico, abre un poquito más lento, un poco más controlado.
siempre hay que esperar, ser calmados. Si uno no lee muy bien la posición en la que el lente va entrando, entonces esto puede hacer que varíe la posición real y que nos quede invertido. Tratar de tocar solamente la zona de las ápticas y no tocar la parte central. Una vez logra uno eso, hace uno el aspirado del viscoelástico y cierra la pupila con el miostat. Otra posibilidad de limpiar es inyectando bastante solución salina. La metilcelulosa tiende a salir muy bien sin ningún problema. Pero yo siempre prefiero, de todas maneras, hacerlo con esto. Complicaciones, como en cualquier procedimiento intraocular, podemos tener cualquier tipo de situaciones, que haya descentramiento, bastante marcado, digamos, pérdida de la visión, de la mejor visión corregida, aumento de la presión intraocular, bloqueo pupilar, sinequias, uveitis, ifema, endoftalmitis, edema macular. Todas estas son posibles complicaciones que podemos tener, pero las probabilidades son muy, muy bajas. En la medida que vamos mejorando nuestra habilidad quirúrgica, va disminuyendo la probabilidad de generar alguna complicación. ¿Qué tan importante es la configuración del iris? Para el ICL no es tan importante como sí lo era para el lente Artisan. Un estudio del doctor Izquierdo, con la doctora María Alejandra, que nos mostró las diferentes posibles configuraciones del iris. Cuando tenemos un Artisan, por ejemplo, en la del medio, en la configuración convexa, entonces eso va a hacer que se acerque mucho más a la córnea, entonces podemos tener más cercanía, probabilidades de reducción de las células endoteliales. En como estamos por debajo, no hay tanta importancia en esto. Ahora miren Hacemos la incisión. Estamos haciendo la incisión, ponemos un poco de adrenalina, de anestesia, algo de viscoelástico. Inyectamos el lente. Miren cómo el lente está tendiendo a rotar y ahí quedó colocado como si fuera una empanada, ¿sí? Cosas que suceden. Ahí estamos rotándolo, lo estamos desplegando. Algo de resistencia, no se sabe por qué. Se coloca la primera áptica. Ya les voy a mostrar. Ahí se coloca esa primera áptica. Y aquí va la segunda. Ese detalle. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Esto. El huequito que debería estar aquí está de este lado. Entonces, lo que pasó fue que no se leyó bien la postura, no se rotó y entonces el lente fue así. En vez de haberlo levantado acá, lo abrimos del otro lado. Entonces, ahí queda un lente invertido. Que con el OCT se evidencia y si se dan cuenta, el iris, que debería estar aquí, está levantado. Entonces eso hace que el iris se cierre bastante los ángulos, se produzca una alteración visual, el paciente no ve mejor, está muy cerca al cristalino, entonces todo esto nos puede producir una alteración mayor. Nos puede producir catarata, glaucoma, la visión no es buena, etc. Entonces, ¿qué toca hacer? Sacarlo y volverlo a colocar. Como siempre, como no todo es bonito, fue muy curioso. Nos pasó al jefe y a mí en el mismo día con una diferencia de 10 minutos. Yo hice el primero, puse la lidocaína, bien. No sé por qué me sentía incómodo que la pupila no estuviera tan grande. No me preguntes por qué. Entonces le pongo
Adrenalina. Miren cómo cambia la claridad del cristalino. Exacto. Casi me da un infarto en ese momento. Entonces, lavar completamente. Esperé como 1 hora. Aclaró bastante. Puse el lente sin ningún problema. Y el paciente quedó 20-20 y no se generó nada más. Pero da susto. Desde entonces no pongo adrenalina nunca más. Yo bloqueo. Yo les bloqueo. ¿Sí? 100%. Sí, no, yo sí son solamente con... Donde se mueva una peri inferior. Sí. Sí, pero y a Lucho le pasó exactamente ese día. Yo creo que la concentración no estaba buena, algo pasó, no sé. Desde entonces no hacemos con adrenalina. Y ya eso era todo. Pues sabemos que los lentes ICL pues son una plataforma excelente, muy versátil. Es un lente que nos permite corregir unas ametropías gigantescas. Los pacientes quedan muy contentos, a pesar de que no tengamos a veces una corrección al 100%, quedan muy bien. Tenemos la alternativa, no te gusta esta idea de repente, pero cuando no quedan perfectos, yo a veces les hago un PRK encima. Nada, anímense, es un muy buen lente. Es un lente que verdaderamente es una alternativa espectacular. Y lo que dice Pablo, el precio bien manejado y ofreciéndoles de la manera adecuada, generalmente se van por esa opción. ¿Ya? Muchas gracias. No sé, preguntas.